Es martes del Arqui Arbizu. ¿Cómo estás, mi querido Arqui? Buenas tardes. Muy bien, Rafa, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme otra vez aquí en esta casa tan bonita. Y bueno, pues básicamente saludamos a nuestro auditorio que ha venido creciendo. Ya cada día se oye más run por todos lados, por toda la ciudad y en la zona de la sierra. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va creciendo esto y yo creo que va para más. Y la verdad, las cosas se está poniendo muy interesante el noticiero. Y más la manera en esta de llevar la noticia tan para hacerla tan interesante, ¿no? Gracias, mi querido Arqui. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Pues mira, les voy a platicar sobre esto que estamos diciendo ahorita que se ha puesto muy de moda en las últimas semanas, y hace ratitos te escuché hablando en la primera parte del noticiero sobre este tema de las redes, pero antes yo quisiera dos comentarios. Uno es que me sigan en redes, en el Facebook como el Arqui Arbizu y en Instagram como el_Arqui_Arbizu. Por ahí están mis redes para mandarles saludos y que nos envíen sus comentarios también sobre lo que quieran escuchar, ¿no? Por otro lado, hay que felicitar hoy a los estudiantes. Hoy es Día del Estudiante aquí en México. Y bueno, me puse a pensar por qué celebramos el Día del Estudiante, y cada país en el mundo tiene diferentes motivos, pero nosotros es porque el 23 de mayo de 1929 hubo una huelga estudiantil en la UNAM con este tema donde se defendía en aquel momento los derechos de autonomía universitaria, que han estado medio en boca con este tema de los títulos y cosas que se ha venido manejando, pero hoy, por eso, desde 1929 se celebra el Día del Estudiante en todo nuestro país. Felicidades a los chavos que están estudiando, a la gente que todavía estudia, muchas felicidades y que lo sigan haciendo. Y bueno, regresando al tema, pues te quiero platicar que hoy está muy de moda hablar de migrantes y este fenómeno migratorio. Sin embargo, pues es un tema básico de los asentamientos humanos, como lo veníamos platicando desde la vez pasada. O sea, el ser humano, desde que empezó a buscar dónde establecerse, a buscar un río, un lago, un lugar donde hubiera agricultura, pues estaba migrando, ¿no? Éramos una sociedad nómada, que fue migrando y hasta buscar dónde asentarse. Eso es el inicio de la migración. Una búsqueda de estabilidad en un principio y después una búsqueda de mejora de vida. Existen varios tipos de migración, como es la migración individual, la migración en grupo, y la interna, cuando vamos, no sé, de una parte a otra aquí dentro de nuestro mismo país, de nuestra misma zona, y la internacional, que es algo que atañe mucho a nuestros amigos de la zona serrana, la gente que se va a los Estados Unidos, y por qué se va, ¿no? También nos pusimos a buscar por qué se va. Los principales motivos son la búsqueda de mejores oportunidades, buscar una mejora de vida, buscar soluciones. Hay unos motivos muy problemáticos, como son los conflictos. Hay cuates que se van huyendo porque cometieron algún delito y huyen, o porque traen persecución política, o porque las condiciones de seguridad en su región, en su zona, son muy problemáticas, ¿no? Hay gente que es tanta la violencia en su ciudad o en sus pueblos que tiene que ir a buscar otro lado donde vivir, ¿no? Y uno de los más tristes que se vive es este tema de la desigualdad, la discriminación, ya sea por raza o por religión. Es complicado, ¿no? Este tema de la desigualdad que se genera, la desigualdad social y la desigualdad económica. Otro de los que estamos viviendo con fenómenos migratorios, otro de los motivos, es el tema del cambio climático o los desastres naturales. Hoy está muy de moda este tema del Popó, que está en erupción, o que pareciera que está a punto de erupción, o está haciendo mucho problema en la zona donde está, y probablemente esa gente vaya a tener que emigrar en el tema de las sequías, las deforestaciones. Hay una teoría donde Teotihuacán, por ejemplo, que no se sabe quiénes eran los habitantes, quién la construyeron, tuvieron que emigrar precisamente por eso, por una sequía, por un cambio climático, por una deforestación. Otro de los temas que también nuestros amigos serranos nos van a dar la razón de los motivos son esta reunificación familiar, ¿no? El abuelo, el papá, el hermano se fue y busca traerse a sus familiares, amigos hacia la zona, ¿no? Entonces hay este movimiento que de alguna manera es otro de los motivos muy fuertes. Acuérdate que en los 70s, 80s, cuando la Alemania
se dividió por este tema de la Segunda Guerra Mundial, cómo se quedaron familiares de un lado y familiares del otro, y a la caída del muro, pues ellos migran a buscar a sus familiares y volverse a unir, ¿no? Y por último, los cambios demográficos. Hay países que se están quedando sin jóvenes, se están quedando sin fuerza de trabajo porque la gente ya decidió no tener hijos en su momento, y entonces necesitan a alguien que vaya a trabajar, alguien que vaya a sembrar, alguien que vaya a las fábricas y mueva la economía, ¿no? Hay ventajas y desventajas en este fenómeno de la migración. Una de las ventajas pues principales, las oportunidades económicas. Todo el mundo va para mejorar, ¿no? Va porque quieres una mejor calidad de vida. 2, la transferencia de habilidades y conocimientos. Al moverse la gente y al moverse cierto número de personas, transmiten habilidades a un lugar donde no las tenían, ¿no? Estos cuates que van y entonces difunden sus conocimientos o las habilidades ahí. El intercambio cultural, ¿no? El de la música, el de los idiomas. Por ejemplo, tú llegas y empiezas a comunicarte de otra manera que no estabas acostumbrado. La gastronomía, por ejemplo, hoy tan de moda en el mundo, como ya podemos casi en todos lados tener gastronomía de diferentes lados, ¿no? Desventajas, pues los desafíos, ¿no? La barrera lingüística, donde tú llegas a un lugar donde ni siquiera a lo mejor sabías hablar. El tema de discriminación lo estamos viviendo todos los días, se está viviendo muy feo aquí. Pues ya ves al migrante y ya lo ves como un cuate, empieza esta cadena de discriminación muy fea. La estigmatización, el mejor ejemplo que tenemos, nuestro amigo Trump. Estos mexicanos, violadores, asesinos y tal, o sea, genera un estigma bastante mal, el no tener a los accesos de servicio, la educación, la salud y la falta de vivienda, ¿no? Y esta falta de integración, porque muchas veces los migrantes van, por ejemplo, cuate que se va a Estados Unidos y se va donde están los latinos, y entonces nunca convive con los gringos y nunca aprende a hablar inglés y nunca aprende a muchas de las cosas que hace la gente de allá, sino que pareciera que mueve una parte de su sector hacia allá, ¿no? Entonces hay una falta de integración muy grande, y bueno, pues esto genera problemas también de nostalgia. Están extrañando su pueblo, están extrañando a su familia. Uno de los broncas más importantes es la fuga de cerebros. Cuántos cuates maravillosos, talentosos y todo no pudieron desarrollarse en su ciudad, en su país, y tienen que volar, tienen que irse, tienen que ir y les dan una beca en otro país y allá se quedan, estudian su maestría, su doctorado y bye. Y bueno, pues el país receptor trae problemas de controlar ahora a los cuates que te llegan, ¿no? ¿Cómo les doy salud? ¿Cómo les doy educación? ¿Cómo les doy vivienda? ¿Dónde los meto, no? Ahorita el caso horrible de los migrantes en El Paso, ¿no? O sea, pues mételos ahí y no los dejes salir y pum, una tragedia, un accidente con esos 40 y tantos muertos, ¿no? Las grandes contribuciones, ya lo dijimos, hay un tema multicultural, una fusión cultural, influencia en el arte. Este arte, yo creo que uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos vivir, y a nuestros amigos de la sierra les va a gustar, el nacimiento del Tex-Mex. O sea, esta fusión del Tex-Mex de somos tejanos, pero somos mexicanos, pero tomé la música de mis padres, pero me gusta la música de los gringos, y cómo se generó toda una cultura, y que fue un fenómeno, ya es un fenómeno mundial, ¿no? Y como ese, muchos otros que podemos comentar, ¿no? En la economía, por ejemplo, hay migrantes, desafortunadamente son los menores, pero siempre llega un cuate que él sí la hizo, él sí lo logró, él tuvo éxito, y él ahora se dedicó a ser una personalidad o una persona que logró generar fuentes de empleo y todo, y trata de llevarse a la gente de sus ciudades para allá, ¿no? Y bueno, otro de los más tristes y que pudiera también ser una ventaja, el tema de la diversidad, ¿no? Hay ciudades que reciben mucho a la gente que, por ejemplo, estos árabes que en su país es un delito que sean homosexuales o cosas por el estilo. Hay ciudades como San Francisco, como Nueva York o como Chicago que los reciben con los brazos abiertos, sin importar religión, sin importar raza, sin importar nada. Hay temas de inclusión. Y ya en los últimos, terminando, hace ratito comentaba el diputado, ¿no? ¿Cómo prevenimos todo eso? O sea, hay que generar políticas migratorias sanas, mejorando las condiciones económicas, promoviendo la paz, la seguridad en el lugar donde vivimos, que es una de las partes importantísimas. Invertir en la educación, pero no invertir en la educación así nada más como haz más escuelas o cosas por el estilo, sino en todo un sistema educativo y no necesariamente escolar. Esto que comentaba el diputado es
exprésate con valores. O sea, eso ya estamos trabajando en el tema educativo y no estamos tocando ninguna escuela, y ni siquiera sabemos si estos chavos van a la escuela o no. Y bueno, pues tomar acciones de prevención para el cambio climático, no desperdiciar agua, reforestar, reducir emisiones contaminantes, generar desarrollo sostenible, fomentar gobernanza y cultura de derechos humanos. Hoy está también muy en moda, muy en boga este tema de los pueblos originarios. Antes les llamaban indígenas o les llamábamos indígenas, y hoy es el pueblo originario, es el cuate de origen de ese lugar, y cómo podemos hacer esta integración con la sociedad. Y no digo, pues tráetelos a tu casa y siéntalos, no, o sea, cómo convivimos. Y nos estamos viendo ejemplos bien bonitos que veíamos el otro día también cuando vino el presidente Corregidora, esta integración con los artesanos, con los cuates de la sierra, con aquellas muñequitas Lele, con todo este turismo que se está generando por allá, ¿no? La cooperación internacional, pues generando esos tratados entre los países de origen, de tránsito y de destino, y México es un país de tránsito principalmente, atacando las causas, vías seguras y asistencia humanitaria. Y ya nada más por último te menciono las migraciones más conocidas mundialmente: los judíos cuando huyeron de Egipto, la ruta de la seda cuando se une prácticamente Asia con Europa, el Imperio Romano, la conquista de América. Todas esas fueron migraciones las más notables en el mundo. Y le preguntamos a ChatGPT, para los cuates que no sepan qué es ChatGPT, es ahora el Google de la inteligencia artificial. Bueno, nada tiene que ver con Google, al contrario, es como la competencia, pero hicimos este ejercicio de preguntarle a la inteligencia artificial: revísame quién sería, de acuerdo a todas estas características que acabo de mencionar, el migrante más famoso conocido. Y entonces ChatGPT nos resolvió que probablemente por todas las características sería Albert Einstein. Este cuate que hizo contribuciones grandes a la humanidad fue un migrante que tuvo que salir huyendo de Alemania para llegar a los Estados Unidos, y resultó que él mismo generó las bases de la bomba que derrotó a los contrincantes, ¿no? Y independientemente de todo esto, ¿no? Y hablando con uno de los migrantes, porque he estado hablando con muchos tratando de entrevistarlos, y con esto termino, uno de ellos me dijo: mira, Arqui, nadie en su sano juicio y sin tener la necesidad de emigrar se va a ningún lado. Te quedas en tu ciudad y vives feliz con tu familia. Así. Desafortunadamente hay otro tipo de condiciones, y esas condiciones generan que los migrantes continúen, ahora sí que por los siglos de los siglos, desafortunadamente. Y probablemente seguirán. Así es. Muchas gracias, Arqui. Gracias, mi Rafa. Gracias. Gracias al auditorio. Recuerden que está mi libro del Arqui Arbizu en Mercado Libre, y si nos llaman al teléfono de cabina, les podemos regalar otra copia el día de hoy, aparte de cada semana. Que lo hagan por el Facebook, ¿no? Que nos por Facebook, que nos dé un mensaje que quiero el libro del Arqui Arbizu. Con mucho gusto se los obsequiamos, ¿les parece? Va, bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes, Rafa, gracias. Gracias al Arqui Arbizu y su comentario. 2:23, hacemos una pausa y regreso.